Bienvenidos sean todos a Expo Virtual El Salvador. Esta mañana hemos preparado una conferencia especial que sin duda será de gran interés. Las ventajas de los acuerdos de libre comercio. Para desarrollarla nos acompaña la licenciada Margarita Ortiz, directora de Administración de Tratados Comerciales del Ministerio de Economía de El Salvador. Adelante, licenciada Ortiz. Los micrófonos son suyos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos a participar en el Expo Virtual El Salvador 2021. Para el Ministerio de Economía es muy importante poder participar en este tipo de actividades y en especial para la Dirección de Administración de Tratados Comerciales, que es la entidad que pues yo represento en este momento. Brindarle un saludo muy caluroso a la licenciada Silvia Cuellar por toda su labor también y por tomarnos en cuenta en todas las actividades que tienen que ver relacionadas con la promoción de los acuerdos comerciales y las exportaciones, y también al equipo que ha hecho posible toda esta actividad que se ha venido desarrollando en estas últimas semanas. Para mí será pues un placer poder presentarles lo relacionado a los acuerdos comerciales como una plataforma para promover el comercio y la inversión en nuestro país. Comentarles pues que nosotros tenemos una red muy importante de acuerdos comerciales vigentes en El Salvador que nos permite conectarnos a diferentes partes del mundo. Como ven, por área geográfica, en el caso de Centroamérica, tenemos cubierta toda la parte centroamericana y Panamá, también Norteamérica, Estados Unidos y México, en el caso del Caribe, República Dominicana y Cuba, en Sudamérica, Colombia, Chile y Ecuador, y en Europa tenemos toda la Unión Europea y recientemente Reino Unido. También toda esta plataforma de acuerdos comerciales comprende una gama de tipos de acuerdos. Tenemos tratados de libre comercio que tienen pues una serie de disciplinas comerciales, no solo la parte de acceso de bienes, sino que también de inversión, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente, laboral y compras públicas. Y también tenemos acuerdos de alcance parcial, que su nombre ya nos da como una pista de a qué se refieren, y es que solo cubren una parte, o sea, parcialmente el universo arancelario, o sea, no dan preferencia a todos los productos, sino que a un listado de productos que es negociado por las partes de acuerdo a los intereses que tienen ambos países y según su oferta exportable. Y tampoco abarca todas las disciplinas del comercio, sino que solo acotado a lo que tiene que ver con bienes y servicios en los casos que los incluya. Tenemos acuerdo de asociación que es con la Unión Europea y con Reino Unido, que abarcan dos temas fundamentales aparte del de comercio, que es el diálogo político y el de cooperación. Entonces, no basta únicamente de hablar de un tema comercial, sino que también de estas grandes áreas en las cuales acá trabajamos muy coordinadamente con nuestra Cancillería, que están representados en estas áreas. Ya viendo en específico, como les decía, por área geográfica, tenemos acuerdos comerciales con Norte y Centroamérica. Nuestro TLC quizás más conocido puede ser que tenemos, que aglutina varios países, es el CAFTA, que es el TLC entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, vigente desde el 1 de marzo de 2006, o sea, ya tenemos bastante tiempo de tenerlo en vigencia. También tenemos el Tratado de Libre Comercio único entre Centroamérica y México, que este consolidó una serie de acuerdos individuales que habían en la región centroamericana y hacerlo un solo acuerdo con normativa común con México para favorecer las operaciones comerciales, pero respetando bilateralmente siempre
el tratamiento arancelario que ya se había obtenido y también respetando las sensibilidades que se mantienen con los productos excluidos. Entonces, cada uno de los países centroamericanos tiene una relación bilateral con México en cuanto al acceso a mercados. Este entró en vigencia el 1 de septiembre de 2012, pero ya El Salvador, como les comentaba, pues tenía un antecedente de una relación de un TLC que era entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador. También tenemos el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que este es el acuerdo más antiguo que tenemos y que comenzó con los 5 países de la región centroamericana. Aún no estaba Panamá incluido en sus inicios y que esto es lo que nos da el libre comercio de los bienes en la región. Claro, con la salvedad de los productos que están bajo lo que denominamos anexo A. Y el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Panamá, que entró en vigencia el 11 de abril de 2003, que también tiene esa relación normativa común, pero parte bilateral en cuanto al tratamiento arancelario. Sin embargo, con Panamá tenemos una peculiaridad que ellos fueron parte de un proceso progresivo en la década del 2000, en la cual Panamá fue tratando de buscar esos acercamientos para integrarse a la región centroamericana y concretan pues finalmente su adhesión al Tratado General de Integración en el 2013 y esto ha permitido que también puedan gozar del tratamiento arancelario preferencial que tenemos en el Tratado General de Integración. Claro, hay ciertas exclusiones, pero eso lo podemos identificar en el protocolo de incorporación de Panamá. Entonces, tenemos 2 instrumentos que rigen esta relación con Panamá. ¿Qué significa realmente tener un acuerdo comercial con países de Norteamérica y Centroamérica? Pues que tenemos acceso a un mercado de más de 505 millones de habitantes, lo cual nos permite también no solo que se potencie nuestro intercambio comercial, sino que se generen cadenas globales de valor, que también nos permiten insertarnos de mejor manera en la economía, ¿verdad? Y poder diversificar esos destinos. Entonces, tenemos acceso a estos mercados que también, viendo desde la óptica de la inversión, un inversionista puede venirse a establecer al país y puede acceder fácilmente con preferencias arancelarias a todo este territorio y sus consumidores. También en cuanto al Caribe, que es la otra zona geográfica, tenemos un tratado de libre comercio Centroamérica, República Dominicana y el acuerdo de alcance parcial con Cuba. El acuerdo con Dominicana es de larga data, es del 2001 y el de Cuba es más reciente, del 2012. Sin embargo, ya casi vamos a cumplir 10 años de que esté vigente. En el caso de Dominicana, también ellos pueden ser parte del CAFTA, siempre y cuando se cumplan las reglas de origen especificadas en cada uno de los tratados. Puede tener la opción el operador económico para utilizar estos instrumentos, salvo las excepciones que se establecen para cada uno de estos instrumentos. Y en el caso del acuerdo parcial con Cuba, pues es un acuerdo que está acotado en cuanto a que no todos los productos tienen acceso a las preferencias y está dado bajo la modalidad de descuentos arancelarios que son fijos, es decir, que cada año se vuelve a aplicar el mismo descuento, nunca llegan a libre comercio. Entonces, este es como un preámbulo para ir fortaleciendo la relación con ese país, para ver más adelante si podemos ir profundizando la relación. En el caso del continente de la parte del continente de América, estaríamos hablando de la parte suramericana,
pues tenemos un tratado de libre comercio entre Centroamérica y Chile, también de larga data, desde el 2001. Un TLC con Colombia, pero que solo tenemos en común Honduras, Guatemala y El Salvador. Otros países de la región centroamericana, como Costa Rica, tienen un tratado de libre comercio con Colombia, pero de forma bilateral. También tenemos el acuerdo de alcance parcial con Ecuador, que entró en vigencia el 16 de noviembre de 2017, y al igual que el de Cuba, es nuestro otro esquema que solo contiene pues una parte del universo arancelario y solo las disciplinas relacionadas con el comercio de bienes, es decir, cómo se van a aplicar las preferencias arancelarias, las reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿verdad? Todo lo que es necesario para desarrollar de manera, dar certeza jurídica a las relaciones entre ambos países. ¿Qué significa también ese mercado? Acceder a 86 millones de habitantes con un tratamiento preferencial bajo estos instrumentos también. Y ya yéndonos pues al continente europeo, tenemos el acuerdo de asociación con Centroamérica que entró en vigencia el 1 de octubre de 2013 y el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Reino Unido, que es el acuerdo más reciente que El Salvador tiene, que ha entrado en vigencia, que es el 1 de enero de 2021, y que este acuerdo surge a raíz de la necesidad de mantener las preferencias que ya se contaban con Reino Unido como parte de la Unión Europea. Pero como todos sabemos, se dio todo el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, entonces se hacía necesario buscar un acuerdo ya bilateral con Reino Unido y esto se logró gracias al trabajo, al arduo trabajo que se realizó los últimos 2 años entre los equipos negociadores de Centroamérica y Reino Unido. Y entonces pudimos hacer todas las medidas necesarias para que pudiera aplicarse el acuerdo a partir del 1 de enero de 2021, ya que la salida se dio el 31 de diciembre de 2020. ¿Qué significa también contar con un acuerdo de esta naturaleza? Que accedemos a 514 millones de habitantes también. O sea, son 28 países de la Unión Europea más Reino Unido con todas las partes que compone. También tenemos acuerdos con el continente asiático. Y acá cabe destacar el TLC con Corea, que entró en vigencia el 1 de enero de 2020, y el Tratado de Libre Comercio con Taipei chino desde el 2013. También nos permite tener entrada a 75 millones de habitantes en ese continente, pero también explorando otros países. Es como la puerta de entrada que tenemos a ese continente que permite que nuestros exportadores vayan conociendo las costumbres, la forma de hacer negocios en el continente asiático y para lo cual también Coexport ha contribuido mucho en todo el conocimiento a través de realizar ferias, contactos de negocios. Entonces, es una dinámica muy importante que no dudamos que en el tiempo se van a ir viendo los resultados cuando ya se vaya conociendo mucho más el mercado y tengamos más tiempo de implementación de estos acuerdos comerciales. En resumen, podemos decir pues que nuestra plataforma de acuerdos comerciales está compuesto de 13 acuerdos de libre comercio en sus 3 modalidades. Abarca 42 economías y más de 1.200 millones de personas. ¿Qué es lo que El Salvador ofrece, por ejemplo, al mundo en cuanto a su oferta exportable de productos? Podemos ver en este gráfico que nuestros principales productos de exportación están los 2 primeros en el área textil y confección, camisetas de puntos, suéteres, también envases de plástico, azúcar de caña, papel higiénico, medicamentos, calcetines, condensadores eléctricos, ropa interior de hombre, café, ya sea tostado o descafeinado,
y veamos hacia qué destinos. Nuestros principales destinos de exportación, Estados Unidos, con los que ustedes saben que tenemos un acuerdo de libre comercio, es decir, que se va con preferencias, al igual que los países del área centroamericana, que son nuestros siguientes principales socios después de Guatemala, después de Estados Unidos, perdón, sigue la región centroamericana. En el año 2020 fue Guatemala el que ocupó el segundo lugar, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y que bajo el Tratado General de Integración Centroamericana gozamos de preferencias arancelarias. También tenemos un TLC con México, con Panamá, con Dominicana y con Corea del Sur. Del top 10 de productos, perdón, de destinos de exportación, el único con el que no contamos un acuerdo de libre comercio es la República Popular de China, pero también podemos concluir con este gráfico que sí se utilizan, por lo menos en cuanto a destino, los acuerdos de libre comercio. Esa plataforma de acuerdo comercial permite que nosotros podamos exportar casi los 5,000 millones de dólares anuales, y que ha permitido que cada vez se vayan profundizando los negocios según van avanzando en la reducción de los aranceles en las preferencias arancelarias y el conocimiento del uso de los acuerdos comerciales. También, pues, hacerles un recuento o entrar en mayor profundidad de qué es lo que contienen nuestros acuerdos comerciales en su mayoría. Acá nos vamos a enfocar en esos acuerdos que tienen desarrollado la mayor cantidad de disciplinas comerciales, comenzando por el acceso a los mercados, que esto significa que abordamos cómo es que se reducen los aranceles. También si se establecen cuotas, se llaman contingentes arancelarios, entonces están establecidas ese tipo de normativas. Tenemos las reglas y procedimientos de origen, que es lo que me permite asegurar que yo puedo gozar de estas preferencias arancelarias. O sea, no puedo decir que yo voy a utilizar un tratado de libre comercio, sus preferencias, si no conozco cuáles son los requisitos de origen que se me exigen en cada acuerdo comercial. Debo revisarlo por cada acuerdo comercial. Si yo sé que cumplo con el Tratado General de Integración Centroamericana, debo de asegurarme que es la misma regla para Estados Unidos, o si no, debo de adecuar algo en mi proceso productivo para poder cumplir. Las medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Esto es muy importante también porque son los requisitos técnicos y sanitarios que se exigen al momento de la importación de un producto. Es decir, que si nosotros vamos a exportar hacia otro mercado, por ejemplo México, debemos asegurarnos que estamos cumpliendo todos los requisitos que se exigen en ese mercado para que nuestro producto pueda ingresar. De lo contrario, este puede ser rechazado. Y va a ser rechazado en frontera. Imagínense los costos para volver a traer ese producto de regreso. Pierden la credibilidad con su cliente. Entonces es importante revisar esto. Esto abarca también el tema de etiquetado, etcétera. En los acuerdos comerciales solo se dejan los principios generales, o sea, de que deben de regir, que no debe haber discriminación, etcétera. Pero esto también implica que debemos de conocer esa normativa para que también no hayan obstáculos al comercio que obstaculicen nuestras exportaciones, sino que lo que se nos aplique sea lo que está establecido en una ley, en un reglamento, y se aplique a todos los operadores económicos. También tenemos instrumentos para resolver los problemas que se pueden dar en el comercio. Ustedes saben que todas las relaciones comerciales en algún momento dado pueden tener algún tipo de inconveniente, entonces se establece un mecanismo en el que se pueden arreglar los obstáculos de una manera legal, dialogada, ¿verdad? Con el otro socio comercial. También tenemos áreas relacionadas con servicios. No todo el comercio se realiza en bienes, sino que también en servicio. Y para eso se establece un capítulo sobre comercio transfronterizo de servicios.
y que esto comprende cómo van a ser los compromisos para la prestación de servicios de un proveedor hacia el otro país, ¿verdad? Es si se pueden dar clases presenciales en un país o no, si un arquitecto puede diseñar un edificio o un ingeniero civil construir en ese otro país, físicamente trabajar físicamente en ese país con el que tenemos un acuerdo comercial, todo eso se establece en estos capítulos en listas bilaterales, respetando la legislación nacional de cada uno. También establece disposiciones en inversiones para proteger a los inversionistas y las inversiones que se han establecido. Eso es muy importante porque da certeza jurídica a los inversionistas que, por ejemplo, quieran establecerse en nuestro país, con el que tenemos un acuerdo comercial. No se le puede dar un trato discriminatorio o abusivo de querer hacer algún tipo de expropiación ilegal, etcétera. Y también establece el mecanismo de dónde se pueden dirimir esas controversias entre inversionista y el Estado si es que hubiera alguna situación que lo amerite. También tenemos capítulos de compras públicas. Estos capítulos pues nos dan la oportunidad de que las empresas que participan en este tipo de procesos con otro socio comercial puedan participar, valga la redundancia, en procesos de licitación del sector público. Y también otro elemento importante es la propiedad intelectual, la protección de los derechos de propiedad intelectual para los productos y servicios que se comercializan entre ambos países. También es importante tener esa materia para poder asegurarnos que están cubiertos esos derechos. Y ustedes pueden encontrar toda esta información dentro de nuestra plataforma de información comercial que se llama InfoTrade. Ustedes acá pueden encontrar toda la información de los tratados de libre comercio con darle clic a cada una de las banderas de los socios. Pueden conocer también todos los esfuerzos en facilitación al comercio que estamos realizando, legislación comercial en general, los aranceles de importación que aplicamos en cada uno de los acuerdos comerciales y algún otro tipo de información. También cursos en línea que están ahí a disposición del público, por lo que los invitamos a que lo consulten. También consideramos importante entrar un poco más en materia de cada uno de los temas. Por ejemplo, ¿qué significa el que yo dé acceso a un mercado? Dar esas condiciones preferenciales de acceso a los mercados. ¿Qué beneficios me da como inversionista o como exportador? Bueno, permite en un primer lugar que se eliminen, ya sea que el primer año se le dé cero a un producto, o establecer cómo va a ser la reducción progresiva de los aranceles a la importación, es decir, cuándo van a llegar a cero, siempre y cuando cumplan con los requisitos de origen. Entonces, esto nos hace como un valor diferente con respecto a otros países con los que no tienen acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque nos permite entrar con mejores niveles de competitividad con respecto a un país que no tiene un acuerdo comercial con ese país, ser más competitivo, como diríamos. Para esto es importante identificar la correcta clasificación arancelaria de los productos, ¿verdad? O sea, debemos de ver cómo se negoció, cuánto estamos pagando o si está excluido nuestro producto. Entonces, aunque tengamos un tratado, pues no vamos a recibir ningún tipo de preferencia arancelaria. Y también permite de que hayan reglas claras y previsibles, es decir, que no se favorezca a un productor nacional del otro país donde yo exporto en relación con el trato que a mí me dan. Es decir, no me va a cobrar a mí un impuesto interno diferente al que le aplican al productor de ese país,
o también no me van a pedir un requisito adicional o un formulario adicional con respecto a la industria local. Y dónde pueden encontrar esa información de acceso a mercado. Como les decía, en Infotrade ustedes pueden encontrar toda la información. Por ejemplo, aquí está la lista de desgravación de cómo se han ido reduciendo los aranceles de acuerdo a las diferentes categorías de negociación. Este es el ejemplo del Tratado de Libre Comercio con Corea, los aranceles que nos aplica Corea, por ejemplo, y aquí ustedes ven unas letras. Estas letras indican cómo es que se va a ir reduciendo en el tiempo. Cuando veamos una A en los acuerdos comerciales, generalmente es libre comercio, es decir, 0% de arancel desde el primer año. Y así hay un montón de codificaciones que ya en el acuerdo, en el capítulo de acceso a mercado, se establece cómo va a ser la desgravación. Por ejemplo, ustedes ven aquí una X. Esa X significa excluido en el acuerdo comercial con Corea. Cada acuerdo tiene la descripción de sus categorías y de sus letras. También pueden encontrar esta información de aranceles en nuestra consulta SAC. Aquí les dejo el link donde pueden poner el código arancelario y ahí les va a desplegar en un formato de matriz todos los aranceles en todos los países con los que tenemos acuerdos para que ustedes puedan hacer un análisis comparativo de cómo está el tratamiento arancelario en todos los acuerdos. Ahora pasemos a las disposiciones de origen, que es fundamental para poder utilizar las preferencias de un acuerdo comercial. ¿Qué es lo que debemos o necesitamos conocer para saber si mi mercancía es originaria? Bueno, lo primero es que saber dónde va clasificado. Pero lo más importante luego de eso, de saber dónde va clasificado, es que esa mercancía sea producida, sea elaborada en un país parte del acuerdo comercial. No es que sea comprada. Si usted me dice, no, si es originaria, yo compré, qué decirles, un teléfono en Estados Unidos, es originario de Estados Unidos. No, no necesariamente es originario de Estados Unidos. Puede haber llegado a Estados Unidos y ser de cualquier otro país, pero se está comercializando en Estados Unidos. Entonces, por eso les comentaba anteriormente que hay que revisar los requisitos que se establecen para fabricar o transformar un producto, conociéndolo desde los insumos, la materia prima, los orígenes de esta materia prima y cuál es el proceso productivo que realicen para ver si clasifica como originario según las reglas establecidas. Y esto también, ¿para qué nos sirve? Bueno, ¿para qué se establecen estas reglas de origen? Aparte de saber si es originario y recibir las preferencias, también es una forma de que se asegure de que se utilicen insumos que se producen en la región adecuadamente o también permitir que se abastezcan de materia prima de otros países si es que no se producen en la región o en el otro, con el otro socio, ¿verdad? Entonces también permite, bueno, protección en los casos que es suficiente materia prima en el país o en la región para abastecerse, o si no, permite que se traigan de otros lados en el caso que nuestra producción local o regional no sea suficiente. ¿Y cómo es que materializo? ¿Cómo es que de verdad certifico que es originario? Bueno, se hace mediante este formulario que se llama certificado de origen. Este certificado de origen es una declaración jurada de que es originario el producto. Es lo que ya hace constar luego que usted revisó lo que ya vimos, debe de llenarlo y completar cuál es el criterio de origen, la clasificación arancelaria. Cada acuerdo comercial nos especifica cómo lo debemos de llenar a través de un instructivo de llenado y la información del capítulo de origen. Entonces es muy importante estar
seguro, cerciorarse que se ha llenado bien ese certificado y presentarlo a la hora de reclamar las preferencias en el otro país. También este certificado de origen tiene modalidades en su emisión según cada acuerdo comercial. Tenemos uno de que es emitido ya sea por la autoridad competente de un país, entonces acá debe de irse a pedir a esa entidad, en el caso de El Salvador es el CIEX, el Centro de Trámites de Importación y Exportación, quien lo emite sobre la base de información que le dé la empresa para asegurarse que cumple los requisitos de origen. O autocertificable, es decir, que yo como empresa lo puedo emitir, lo imprimo, lo lleno, lo firmo, le pongo la fecha y pongo información acá del cargo y la empresa. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a asegurar de que le estoy dando validez a la información que estoy completando. Es una gran responsabilidad porque las autoridades aduaneras posteriormente pueden hacer verificaciones de origen y van a revisar sobre qué base usted llenó los requisitos, de los campos de los requisitos de origen, si lo revisó bien, si tiene conocimiento sobre lo que establece el acuerdo en esa materia. Entonces aquí también es bien importante en el llenado de este documento revisar el periodo de validez del certificado, ¿verdad? La cobertura que se pone acá, el criterio de origen, la correcta clasificación arancelaria. Y otro tema, es importante guardar copia de esta documentación. Como les decía, se pueden hacer visitas de verificación y las autoridades querrán ver que usted lleva un expediente detallado de toda esa operación de exportación. Y no es tener solo el certificado ahí, sino que tienen que tener copia de la declaración de mercancía, de la BL, del BL, perdón, pero también de la parte del proceso productivo, documentado, cuándo se hizo la producción, qué lote de producción fue el que se utilizó, etcétera. Entonces, esta parte es muy importante que se aseguren seguir un adecuado cumplimiento del origen y preservar los archivos. Y quiero decirles que parte de los servicios que nosotros damos es analizar las reglas de origen para las mercancías en los acuerdos de libre comercio. Y me dirán, bueno, ¿qué relación puede tener esto con los inversionistas? Pues sí, tiene mucho que ver. Pues un inversionista, si se viene a establecer a nuestro país y tiene un proceso productivo, debe verificar que el proceso productivo, la compra de materias primas, se realice en países con los que la regla de origen lo permita. Es decir, si me permite que solo sea entre los que forman el acuerdo o con terceros países. Entonces, nosotros en nuestras asesorías pedimos 3 elementos importantes que deben de tenerse preparados para que podamos hacer el análisis. La identificación del producto, el proceso productivo y cuáles son los insumos, los principales insumos que intervienen en la operación y el origen de estos insumos. Como les decía, no puede ser cualquier origen. Hay que ver la regla de origen, valga la redundancia, si me permite traer materia prima de terceros países, es decir, que no son los países que conforman el tratado, pues está muy bien. Pero si no lo permite, debo de asegurarme y comprar insumos de la región para poder producir esa mercancía. Entonces, nuestro consejo es que siempre lo revisen. Otra disposición importante en origen es la acumulación de origen entre acuerdos comerciales. Entonces, ¿por qué? Porque eso va haciendo o favoreciendo la integración de cadenas productivas. Por ejemplo, tenemos acá nosotros, tenemos posibilidades de acumular, por ejemplo, entre el acuerdo de asociación con la Unión Europea y los países que forman la CAN. Por ejemplo, si yo compro insumos, aquí es el ejemplo es la lata de atún. Si yo compro atún de Ecuador como materia prima, la proceso en El Salvador
puedo mandarlo como salvadoreño hacia la Unión Europea con su respectivo certificado de circulación o de origen que se llama Euro 1. Pero también hay otro acuerdo que tiene figura similar de acumulación, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el TLC con México, entre Centroamérica. Entonces podemos acumular Centroamérica, México y CAFTA para ciertos productos textiles, el uso de insumos entre nosotros. Esto nos permite la integración de cadenas productivas, que ustedes saben que es muy importante para el desarrollo de nuestras exportaciones, sobre todo en épocas como las que estamos viviendo ahorita, poco adversas, en los cuales debemos de integrarnos como región para salir adelante. También otra de las disciplinas que tiene que ver en los acuerdos comerciales y también está relacionada con la temática de este foro son las disposiciones en materia de inversión. Los acuerdos comerciales brindan certeza jurídica a las empresas, tanto las nacionales como las extranjeras, ¿verdad? De ese socio comercial. Y tiene principios como trato nacional, que significa que no voy a discriminar al inversionista extranjero con respecto al trato que le doy al salvadoreño. También se les otorga un trato de nación más favorecida, que esto significa que voy a tratar igual a todos los países, a todos los inversionistas de todos los países que se vengan a establecer en mi país. No voy a tener preferencias por unos sobre otros. Y también de que no se va a expropiar ni nacionalizar una inversión cubierta, sea directa o indirectamente por el Estado. Eso está abarcado en los acuerdos comerciales que tienen un capítulo de inversión. Otro de los temas importantes también es el capítulo de compras públicas, que ofrece esa posibilidad, que los proveedores salvadoreños puedan participar en procesos de adquisición del sector público en el otro país, ¿verdad? Dentro de este capítulo establecemos cuáles son las entidades cubiertas, es decir, cuáles son las entidades públicas que se hacen un proceso de licitación. Nosotros podemos después invocar una protección para asegurar nuestra adecuada participación bajo los principios de igualdad, transparencia, trato nacional y no discriminación. También esta puede ser una oportunidad para profundizar el uso de los acuerdos comerciales, porque pues se participan en procesos de compras bastante grandes o significativas de los gobiernos. Y ahora, luego de ver todo lo que componen los acuerdos, queríamos también comentarles cuál es el marco institucional que rige los lineamientos en cuanto a la política de comercio exterior de nuestro país. Tenemos pues una política de comercio e inversiones 2020-2050 con una proyección de largo plazo, y en esta presentación nos vamos a enfocar en el tema de aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes. La política tiene varias líneas de acción, pero una de estas líneas de acción es la profundización de los tratados de libre comercio y en nuestro caso relacionado con el aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Y acá pues queríamos traerles a ustedes la atención de que en la línea de acción 4.4 la política nos dice que El Salvador tiene aún mucho que lograr en las relaciones comerciales y de inversión, ya que tiene un amplio conjunto de países. Se trabajará en el aprovechamiento y profundización de los tratados comerciales, de esos 13 acuerdos que decíamos, así como en la mejora de las relaciones comerciales bilaterales, regionales y multilaterales. ¿Y cómo hacemos este trabajo de aprovechamiento de los acuerdos comerciales? Pues a través de la implementación de planes de acción para este fin. Y esto está basado principalmente en la coordinación interinstitucional. Es una mística de trabajo que tenemos que nos permite que todos trabajemos bajo el mismo objetivo, bajo los mismos lineamientos, de manera coordinada. Estamos liderados por la Secretaría de Comercio e Inversiones, que nos acompaña en todo este proceso.
Nosotros como Ministerio de Economía, que somos los que administramos los acuerdos, asesoramos a empresas en comercio exterior y facilita acciones de mejora y de aprovechamiento con otros socios o entidades de otros organismos relacionados con comercio. También está Proesa, que promueve las exportaciones y la generación de contactos de negocios a través de misiones comerciales. Es nuestra promotora de exportaciones y de inversión. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que con toda su diplomacia, pues nos ayuda a través de los consejeros económicos de turismo y de inversión en la internalización de empresas y facilita contactos de mercado, en mercados de destino. Esto pues lo hacemos todos en conjunto, en colaboración, acompañando a las empresas de una manera ordenada y sobre todo pues coordinada. También es importante mencionar cuáles son los componentes de estos planes de acción. Acá tenemos los 6 más relevantes, que primero es la identificación de productos potencial, pues necesitamos saber a qué productos le vamos a apostar y hemos analizado pues, diversas variables económicas, el tratamiento arancelario preferencial bajo el acuerdo, también si hay requisitos que cumplir, que puede ser también algo determinante si podemos ingresar o no en un corto o mediano plazo. También el poder acercarnos al sector privado a través de reuniones sectoriales para darles a conocer cuáles son las oportunidades comerciales que hemos identificado, los productos con potencial. También damos un programa de capacitaciones, seminarios, actividades de capacitación en temas relacionados con comercio exterior. También damos información técnica sobre requisitos técnicos y sanitarios en el mercado, tal como les comentaba anteriormente, el otro éxito de que se concreten bien las exportaciones y se mantengan en un mercado es conocer cuáles son los requisitos que se exigen. Y entonces nosotros contribuimos dentro del plan en la elaboración y publicación de fichas técnicas y de estudios de mercado. Esa labor la hacemos junto con Proesa también. Y abarca la otra de las acciones, la promoción comercial y posicionamiento de productos, ferias, citas virtuales en modalidad B2B, misiones, entre otros. Con la pandemia sabemos que esto ha cambiado de la modalidad, y incluso de la recurrencia de los eventos. Los países están priorizando actividades, pero aún se han realizado importantes encuentros. COEXPOR ha ayudado muchísimo en la organización de varias ferias y bueno, este foro es un ejemplo. Y finalmente tenemos otra de las áreas más importantes, es la mejora o la actualización de los acuerdos comerciales. Es decir, si un producto quedó excluido, pero quedó excluido que un acuerdo que tiene más de 10 años. Entonces quizás es necesario revisar las condiciones de acceso a mercado y reglas de origen para que un producto que pueda tener potencial pueda también ser competitivo en términos de aranceles. ¿Qué hemos avanzado dentro de esta implementación de los planes que llevamos desde el año pasado trabajando ya de manera como más institucional, tomando como plan piloto o de salida el TLC con Corea? Pues bueno, y en este año hemos estado trabajando también en todos los acuerdos comerciales y podríamos decir que los avances, uno es la identificación de productos con potencial de exportación en el corto, mediano y largo plazo de todos los países con los que tenemos acuerdos comerciales. Y toda esta información adicional de requisitos técnicos y todo lo hemos también podido completar. Y no nos hemos quedado solo con lo que nos dice la teoría, ¿verdad? De esos productos con potencial, sino que lo hemos validado con las representaciones diplomáticas de nuestro país en los otros socios comerciales. Por ejemplo, España, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México, Cuba, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana.
Esos son los consejeros económicos y sus embajadores que nos han apoyado en validar el trabajo y también retroalimentarnos en ese trabajo de la identificación de productos con potencial. Así que un reconocimiento a todo el trabajo que se ha realizado en esta área. Y quiero pues trasladarles en esta sesión un poco cuáles son esos productos con potencial que hemos identificado. Esto es una lista dinámica también, ¿verdad? No es algo que esté ahí ya como cerrado o que no se pueden incluir nuevos productos, no, ¿verdad? Pero sí hemos hecho un esfuerzo de acá resumir y sistematizar por sectores cuáles son los productos relevantes y en qué países se ha identificado que tienen oportunidades. Comenzamos con el sector alimentos y bebidas. Tenemos productos de panadería, pastelería y galletería. Y para que podamos leer el cuadro, bueno, según la metodología del ITC, todo esto es basado en la metodología del ITC, del Export Potential Products, tenemos que el potencial de exportaciones es 220.30 millones. O sea, analizando un modelo, se ha determinado que nosotros tenemos ese potencial de exportación. Actualmente exportamos 84.9 millones. Esto es al mundo en un promedio anual, ¿verdad? Y la brecha disponible son 135.5 millones. Es decir, esta última columna es las exportaciones que pudiéramos alcanzar todavía o lograr crecer en cada uno de estos códigos arancelarios o productos. Como ustedes pueden ver, aquí hay agua, bebidas, cacahuates, galletas, cereales preparados, entre otros, y a destinos como Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba. Acá hemos colocado, ¿verdad?, cuáles son los países que coinciden esos productos con potencial. En el caso del sector papel y cartón, vemos menos productos. Tenemos en el caso de las servilletas, que sería el primero, también papel higiénico, pero en una presentación diferente a la que dice el segundo, que son papel higiénico en rollo de 36 centímetros, entonces se clasifica diferente arancelariamente. Tenemos las cajas de papel de cartón corrugado y las cajas y cartones plegables. Aquí pueden ver ustedes la brecha aún disponible que tenemos de crecimiento de exportaciones y estos son los principales países. En el sector de industrias químicas, son medicamentos, unos para uso terapéuticos y profilácticos y los otros preparaciones tensoactivas. Entonces son también, en este caso son medicamentos y estos son detergentes. Entonces acá pueden ver ustedes la brecha disponible que existe para ambos tipos de productos. En el caso de agroindustria tenemos artículos de confitería sin cacao, harina de maíz, café sin tostar, harina de trigo o morcajo y preparaciones y conservas de atún. Y esta es la brecha disponible y para estos mercados el potencial. Ya para finalizar, quiero también trasladarles cuáles son los servicios que brindamos en DATCO y ponernos a su disposición para poderlos apoyar en este proceso, tanto de decisión de establecerse en el país para invertir, como para exportar hacia los mercados con los que tenemos acuerdos comerciales. Nosotros damos asesorías especializadas, no solo del contenido de los acuerdos comerciales, sino que también del cumplimiento de reglas de origen, los aranceles preferenciales, otra normativa técnica que abarque ese mercado, que tenga vigente sobre ese producto, nosotros lo brindamos. También información técnica especializada de los requisitos exigidos por cada uno de los productos. Eliminamos barreras al comercio, hacemos gestiones con los otros socios comerciales para que se eliminen estos obstáculos que en algún momento pudieran estar ocasionando un problema. Y también el área de capacitaciones es otro elemento importante para poder divulgar
los beneficios de los acuerdos comerciales y contribuir con la diversificación de la oferta exportable y de productos. Así que los invitamos a que nos puedan contactar. Estamos para servirles. Como les decía, tenemos en la plataforma de InfoTrade donde hay información, pero también nos pueden contactar ustedes a los siguientes datos y les damos esa información. Así que muchísimas gracias por su atención. Agradecer nuevamente a Coexport, a la licenciada Silvia Cuellar, a su equipo, por siempre invitarnos y poder contribuir al buen desarrollo de las actividades que organizan. Así que muchas gracias en nombre del Ministerio de Economía. Muchísimas gracias a usted por su participación, licenciada Ortiz. Sin duda, a los compradores les será de mucha utilidad a la hora de hacer negocios con nuestros exportadores. Sin más que agregar, finalizamos esta conferencia, no sin antes invitarles nuevamente que puedan visitar el área de stands que siempre estarán disponibles para cuando ustedes deseen hacer el recorrido virtual. Que tengan una feliz mañana y un feliz día.